Posiblemente no hay mujer en la historia antigua tan popular y conocida en los tiempos modernos como Cleopatra, conocida por su inteligencia y belleza. Lamentablemente, recordamos a Cleopatra por tener un final desafortunado y prematuro. Pero ¿era tan increíble como parece o había un lado oscuro de ella que muchos no conocen? ¿Podría Cleopatra haber sido una de las primeras manipuladoras maestras en existir? Bienvenidos a Naughty History y hoy vamos a hablar de Hoy descubramos las cosas espeluznantes que hizo Cleopatra. El mito de la belleza de Cleopatra sigue siendo tan prevalente como cuando estaba viva. El mito se hizo aún más fuerte en tiempos modernos después de la asombrosamente bella y elegante Elizabeth Taylor interpretó el papel titular en la película Cleopatra. Obviamente hizo que líderes fuertes como César y Antonio se volvieran locos por ella. Pero los historiadores contemporáneos, como Plutarco, no estaban muy impresionados por su apariencia. En su libro Vida de Antonio, publicado en el 75 de m.C., él escribió, su belleza real no era tan notable que nadie pudiera compararse con ella, o que nadie pudiera verla sin quedar impresionado por ello. Pero el contacto de su presencia era irresistible. El carácter que acompañaba todo lo que decía o hacía era algo, hechizante. Claramente, la mujer tenía más encanto que apariencia. Su carisma provenía más de su cerebro que de su belleza. Era estudiante de matemáticas, medicina, alquimia, economía, historia, geografía y matemáticas, y prácticamente todas las materias de educación general. Probablemente la odiaste en la universidad. Podía hablar 9 idiomas y sabía cómo controlar las conversaciones entre las personas. Su ingenio y broma iban de la mano con sus características algo atractivas, y la hacía irresistible para ignorar. Su imagen de una tentadora irresistible fue de gran ayuda para su carrera política, así que tenía que asegurarse de que al menos estuviera a la altura de las expectativas de los espectadores. Por supuesto, para mantener nuestra apariencia, estaba dispuesta a llegar a cualquier límite, ya que su control del poder no dependía solo de sus superpoderes políticos, tutores, pero también su imagen de ser la reencarnación de la diosa egipcia Geset. Cleopatra también era una buena administradora, a diferencia de sus hermanos, y eso también ayudó a hacerla popular y establecer su divinidad. Pero, desafortunadamente, en el mundo real, Cleopatra era muy consciente de la importancia de mantener su imagen como diosa, y mantener una apariencia celestial era una parte importante de ello. Una experta en alquimia, una pseudociencia que precedió a la química, Cleopatra tenía su propia fábrica de perfumes cerca del Mar Muerto, cerca de Ein Gedi. Cleopatra creía que sus fragancias tenían poderes para controlar la mente y las usaba activamente como suyas, herramienta para persuasiones para conseguir lo que quería. Pero cuando se trataba de cuidado de la piel, no estaba tomando riesgos. Mirando su lista de amantes, sus gustos podrían haber sido hombres mayores y poderosos, pero tenía bastante miedo de envejecer ella misma. ¿Problemas de papamucho? El Botox y la cirugía plástica nunca fueron una opción en el primer siglo a.C. en Egipto, pero ser una reina tiene sus privilegios. Como la mayoría de las reinas en los anales de la historia, Cleopatra también tenía regímenes de belleza ridículamente elaborados, de los que la gente normal ni siquiera podía soñar. De hecho, el tratamiento de spa favorito de Cleopatra era algo que la mayoría de los multimillonarios estadounidenses modernos tendrían dificultades para lograr, incluso una vez y no digamos todas las mañanas. Según una leyenda, el baño de Cleopatra estaba lleno de leche de 700 burros lactantes. El número de burros puede parecer exagerado, pero bañarse en leche de burro no es tan espeluznante como puede sonar. De hecho, la leche de burro se consideraba un gran agente rejuvenecedor en todo el mundo durante la antigüedad. Inicialmente una diosa oscura, Iset se convirtió en una de las deidades más importantes del antiguo Egipto a medida que avanzaba la era dinástica. A medida que el Imperio Romano y los reinos egipcios se fortalecieron, su influencia se extendió desde Inglaterra hasta Afganistán. Así que Cleopatra, considerada la reencarnación de Iset, era un asunto muy importante para establecer su autoridad en piedra. Aunque los faraones se consideraban divinos, no era nada nuevo en la historia del antiguo Egipto. Cleopatra se declaró la nueva Iset y pidió a sus súbditos que la reconocieran como la encarnación de la diosa en la tierra. Esperaba ser digna de su nombre, adorada y que el suelo por donde caminaba fuera besado por sus súbditos. Funcionó, lo cual es bastante irónico porque Cleopatra no solo no estaba relacionada con ninguno de los antiguos reinos de Egipto, sino que no era egipcia en absoluto. Cleopatra era miembro de la dinastía ptolemaica que descendía del general de Alejandro Magno, un hombre llamado Ptolomeo I. Significa que no solo tenían ascendencia griega, sino que también hablaban griego y seguían las costumbres griegas. Los Ptolomeos gobernaron Egipto durante 300 años después de que la nación fue entregada a Ptolomeo I, tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C. El camino al poder no fue fácil para Cleopatra porque era una mujer, y quizás fue la primera gobernante ptolemaica en aprender y hablar el idioma egipcio.
junto con los idiomas de la mayoría de las regiones vecinas. Su intento de retratarse a sí misma, como dijo fue definitivamente un acto de arrogancia, pero también fue un golpe de genialidad para ser aceptado entre sus súbditos. Hasta su reinado, los Ptolomeos no estaban en absoluto interesados en la cultura o religión egipcia y se mantenían confinados en la ciudad de Alejandría. Ahora, durante el tiempo de gobierno de Totobi, Alejandría era algo así como el barrio chino del antiguo Egipto, excepto con más influencia griega. Sin embargo, considerarse una diosa era bastante escalofriante, incluso para alguien como Cleopatra. No es un secreto que a los faraones egipcios les gustaba mantener sus genes en la familia, y aunque la dinastía de los Ptolomeo no era aficionada a la religión y costumbres locales, por alguna razón tener 2 bisabuelos en lugar de 16 sonaba como una gran idea para ellos. Cleopatra solo tenía 14 años cuando su madre falleció en circunstancias misteriosas. Con su hermano todavía bastante joven, su padre Medijo el Duodécimo hizo a Cleopatra la regente y delegada de su trono. Cleopatra gobernó junto a su padre durante 4 años, aprendiendo las habilidades de la regencia por experiencia. Sin embargo, con la muerte de Ptolomeo XII, su testamento puso a Cleopatra en un aprieto. Se le pidió que se casara con su hermano de 10 años y compartiera el gobierno con él. Pero desde el principio de este matrimonio dejó muy claro que no tenía intenciones de compartir el poder con su nuevo esposo. Esto no tenía precedentes, ya que se esperaba que las gobernantes femeninas se sometieran a sus contrapartes masculinas en el antiguo Egipto. Pero por favor, Patra no estaba teniendo nada de eso. Se aseguró de borrar el nombre de su hermano Ptolomeo III de documentos oficiales y que solo su rostro aparecería en las monedas. Acuñada durante su reinado, sin embargo, cuando Cleopatra se alió con los sirios en una disputa con los romanos, ejército se ganó la ira del Imperio Romano y Roma se puso del lado del adolescente rey descontento y le ayudó a destronar a su hermana esposa Cleopatra. El intento de Cleopatra de defender su poder fue frustrado y tuvo que huir con su hermana Arsinoe IV. Aunque las 2 hermanas tenían que cooperar para escapar de su hermano, la relación entre las 2 estaba lejos de ser buena. Bien, de hecho, relajante. Nunca superaron sus diferencias y la relación tumultuosa empeoró hasta el punto de que Cleopatra estaba convencida de que Arsinoe estaba conspirando contra ella. Mientras tanto, Ptolemy III se lo hizo tan bien como el faraón como se podría esperar de un niño de 11 años. Sus asesores no pudieron controlarlo y, siendo tan indiscreto como podía, ordenó la ejecución de Pompeyo y lo hizo ejecutar frente a su esposa e hijos, niños. Incluso Julius Caesar, un rival de Pompey, se ofendió de eso y lo consideró una mancha en el orgullo romano y tomó la capital egipcia. Ptolomeo III Cede se ahogó en el Nilo intentando huir de las fuerzas combinadas de César y Cleopatra. Nuevamente atada por la tradición, Cleopatra se vio obligada a casarse con su hermano menor Ptolomeo XIV. Pero este era un matrimonio solo de nombre. Ptolomeo XIV era demasiado joven para ella y ella ya estaba teniendo un affair con César. Más tarde, Cleopatra tuvo un hijo con César y no tardó en hacer asesinar a Ptolomeo XIV para que su hijo pudiera ser el colector legión, ya que César no tenía intención de poseerlo, y eligió a su sobrino nieto Octavio como su heredero en su lugar. Claramente, la ambición de poder de Cleopatra era más fuerte que su sangre, mientras eliminaba a todos sus hermanos uno por uno. Uno por uno. Ahora, antes en este video hablamos de cómo Plutarco describió su encanto y no estaba del todo equivocado. Cleopatra sabía cómo hacer que los hombres bailaran en la punta de sus dedos y hicieran cosas en las que normalmente nunca participarían. Era extrañamente similar a que ella tuviera un comando hipnótico sobre estos hombres, pero principalmente era ella sabiendo lo que querían. Ella, inteligente y aguda, Cleopatra ganó el apoyo de César y Antonio ofreciéndose a ellos no solo seductoramente, sino también de manera creativa. Se presentó a sí misma a César escondida dentro de una alfombra, mientras Antony la veía por primera vez vestida como la diosa del amor, Afrodita. Esta astucia la ayudó a ganar control sobre estos hombres poderosos en tiempos difíciles. Avalorios, su red de seducción era lo suficientemente densa como para envolverse como lana alrededor de sus ojos. César estaba tan enamorado que erigió una estatua de ella en el templo romano de Venus, justo al lado de la estatua de la diosa. Los romanos nunca consideraron divinos a sus administradores como los egipcios, y fue escandaloso y envidioso de César hacerlo. Pero no hizo ninguna diferencia para César o Cleopatra. Por otro lado, cuando Antonio vio a Cleopatra vestida de Afrodita, olvidó por completo la invasión que había planeado juntos y decidió pasar el invierno con Cleopatra en Alejandría. Los dos solían festejar juntos más que cualquier fraternidad estadounidense. Disfrutaron de su propio club de bebida secreto mientras Roma ardía en la guerra civil. Se cree que una vez Cleopatra ordenó a sus sirvientes que le trajeran vinagre.
y ella vertió todas sus joyas en él. Una vez que las joyas se disolvieron en el vinagre, Cleopatra lo bebió solo para ganar una apuesta contra Antonio. Esa joyería valdría más de 10 millones de dólares hoy. Mientras tanto, los hombres se estaban matando en Roma y Alejandría por ella y Antonio, ya que Augusto Octavio estaba eliminando cualquier amenaza a su reclamo al trono de Roma. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cleopatra sigue siendo la mujer más hermosa de la historia, según tú, a pesar de su lado feo? Dinos en los comentarios y como siempre, gracias por ver Naughty History.